explicar qué vamos a hacer en las próximas 2 horas y nos va a acompañar para que se cumpla. Yeah, brothers and sisters, good afternoon. Irmãos e irmãs, boa tarde. Let's say it is a great pleasure to me to serve in this part as a moderator. É um grande prazer servir nessa parte agora como moderador. I experience this as also a part of the training. Eu experimento isso também como uma parte do treinamento, da formação. According to our agenda, we will start now with section 3. Então, de acordo com a agenda, vou começar agora com a sessão 3. The time schedule for this block is approximately 2 hours. Então, vai ser uma sessão de mais ou menos 2 horas. The block is separated in 3 parts. Então, o bloco é separado em 3 partes. The first 30 minutes, we will have a lecture conducted by Brother Gustavo Driel. Então, a primeira parte, os primeiros 30 minutos, será uma palestra do nosso irmão Gustavo Driel. And you will then get the opportunity to discuss the matter that he will bring in his lecture for 45 minutes. Então, vai ter uma oportunidade depois de discutir esse assunto em pequenos grupos por 45 minutos. Yeah, and that will be done in small groups. Em pequenos grupos, então. Yeah, the groups will be divided by another. There are other people that are responsible for that part to separate the group and bring them back here. Então, vai ter outras pessoas responsáveis por dividir o nosso grande grupo em pequenos grupos. Yeah, and at the end, we will formulate the findings, the learnings of this block. E depois, no final, voltamos em plenária para formular os resultados, os achados, os aprendizados em um documento final. Yeah, may I invite now Mr. Gustavo to do the lecture for this part. Mr. Gustavo. Então, eu convido o Gustavo a fazer a palestra agora. Disculpen que uno está aquí a cada momento, más de solo por hoy. Ya mañana cambia. Estuve en la mañana, en la presentación, después en la historia y ahora en esta presentación. Entonces disculpe, va a cambiar, no voy a estar acá cada momento. Ya. Solo por hoy. Esta es la última de hoy. Ya. Parte del trabajo que hace el programa con las iglesias permite conocer mucho el liderazgo de cada iglesia en cada lugar. No el liderazgo que está aquí, como ahora, 1 o 2 hermanos, hermanas por iglesia, sino estar con 30, 40 líderes en cada taller. Y uno aprende mucho, mucho. De todo tipo, de vivencia de iglesia, de teología, de cómo las personas trabajan y viven en América Latina. Entonces hoy traemos un poquito de esa experiencia, esa caminada. Durante 6 años visitando iglesias, anotando muchos aprendizajes, muchas visiones que uno va logrando. Y ahora lo que voy a compartir es algo que hemos puesto en un papel, es un documento, un escrito, tiene como 8 páginas. Va a estar disponible después de ahora, a partir de ahora, en el sitio del ISU, en el STAC, en ISU, Sustentabilidad. Van a poder leerlo y bajarlo. Es un documento empírico, es un documento que registra la práctica, no registra una investigación científica. Entonces hay que tomarlo como eso, como un documento que muestra lo que unas personas han identificado.
Esperamos que con el Instituto de Sustentabilidad eso sea aumentado de calidad, que haya investigación científica. ¿Qué es lo que estamos trayendo hoy para compartir? Lo que estamos trayendo es tratar de identificar cuáles son las características, los atributos, las formas de pensar que vemos que los líderes que trabajan en iglesias, que hacen sustentabilidad, para apoyarlos positivamente. Aquellos líderes positivos que tienen las iglesias, ¿cómo son? Aquellos liderazgos que contribuyen a la sustentabilidad, que contribuyen a los procesos de cambio, ¿cómo son? ¿Qué les anima? ¿Cómo uno los puede describir? Porque si uno puede hacer eso, puede aprender para enseñar a otros. Entonces, es un proceso de deconstrucción, entender cómo las personas que contribuyen positivamente, cómo piensan, cómo actúan, para deconstruirlo y después intentar compartir con otros. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, al final de estas láminas están las características, 6 características que hemos identificado. Pero para llegar ahí, a las 6, tenemos que hacer un camino un poco más largo. Tenemos que decir algunas cosas antes de ver simplemente las 6 características. Como 2014 fue un año de fútbol, por lo menos en América, lo fue, América Latina lo fue. Entonces, vemos una imagen, ¿no? Cualquiera asociaría a eso, 2014, fútbol, un equipo. Esa imagen nos permite un modo, una concepción, ¿no? Nos asocia con cosas que ya sabemos. Eso que vemos nos asocia con cosas que ya tenemos adentro, comportamientos, conductas que ya tenemos. Sabemos a qué nos referimos con esa foto. Pero miren lo que pasa, según quién lo mira. Según quién lo mira, las cosas tienen un distinto significado, según cómo uno interpreta. Esta gallina que está ahí, esa galina que está ahí, está imaginando que esa persona está gestando un huevo, ¿no? Empollando un huevo, ¿no? Porque es su experiencia, ¿no? La experiencia nuestra es que esto es un deporte. Y la experiencia de ella es que eso es alguien que va a dar un huevo, ¿no? Entonces, esto nos pasa mucho en la vida, todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la concepción? ¿Cuál es la predisposición que tenemos para entender ciertos procesos? Y en los programas, los procesos de sustentabilidad, uno encuentra mucho de esto. En los procesos de cambio de las iglesias, de este y de otros anteriores, ese paradigma, esa concepción que uno tiene de las cosas que ve, siempre tiene mucho peso. Distintas personas ven distintas cosas. Entonces, si pensamos que todos vemos esto, no es verdad. Algunos ven esto, otros ven esto. Otro elemento para conectarnos con los procesos de cambio, de sustentabilidad. Esta dialéctica luterana, simultáneamente dependientes absolutamente de lo que el Dios nos propone y al mismo tiempo responsables de lo que tenemos que hacer. Es la dialéctica del cuidador del jardín. No es de él, no le corresponde, no le pertenece, mas tiene que hacer todo lo necesario para cuidarlo. Este marco es el que nos diferencia de todas las otras personas que estudian o trabajan en desarrollo de organizaciones, de ONG, de la sociedad civil. Esto es la clave nuestra.
Así nosotros leemos. Otros leen de otro modo, nosotros leemos así. La dependencia de la gracia de Dios y la responsabilidad por hacer lo que hay que hacer. Esas son las concepciones, las predisposiciones, aquello que tenemos por detrás. Algunos llaman modelos mentales, modos de entender, concepciones, predisposiciones, y si hay inclinaciones, también puede ser un cierto modo. Y es muy común que en América Latina tengamos esta concepción de iglesia, esta predisposición de iglesia. Está en los adultos, está en los niños. Partimos con que así imaginamos muchas veces que es la iglesia. No sé cómo llega, tal vez por la historia, pero si usted puede trabajar con crianzas, con niños, y dice dibujen una iglesia, dibujan algo muy parecido a esto. Y está ahí. Mas también tenemos esto otro que pasa dentro de la iglesia. Son otros paradigmas, ¿no? Entonces, el Señor le dice, muy bienvenido a nuestra iglesia. Le da la bienvenida, bienvenido. Aunque, y ya cambia el rostro, ese banco es el de mi familia. Estaba todo muy bien, pero no tanto, ¿no? Entonces, estas son cosas que nos acontecen, ¿eh? Nos pasa este paradigma, acontece esto en nuestras comunidades. Fíjense que no es el pastor que hace eso, ¿no? Son los laicos, ¿no? Otro paso más para llegar a las características del liderazgo, ¿no? El contexto de América Latina. Necesidades, pobrezas, demandas insatisfechas, vulnerabilidades. Desde el año 60 venimos dándole muchos nombres a lo mismo, ¿no? Y lo mismo con otro nombre. Subdesarrollo, pobreza, vulnerabilidades, no sé, cada tanto le ponen otro, pero es la misma situación de carencia. Pero también movimientos, ¿no? Expresiones, luchas de las sociedades en América Latina que tal vez no están tan claras en otras partes del mundo, aquí sí. La capacidad de reclamar, de decir, hace parte de los contextos. Y últimamente también de las iglesias luteranas, ¿no? Muchas de las iglesias están haciendo experiencias de participar de lo público, de la esfera pública. Aquí algo solo para presentar, que es una herramienta para tratar de discernir escenarios que son simples o rutinarios, los que son complicados, los que son complejos. Y también situaciones que son caóticas, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos trabajando con los liderazgos en situaciones de proceso de sustentabilidad, esto ayuda mucho. Entonces, en una situación simple, la relación causa-efecto es directa, ¿no? Uno hace una cosa y contiene la otra. Hago esto para contener aquello. Una relación lineal. En los escenarios complicados, ya no es tan causa-efecto. Hay que imaginar que lo que uno está haciendo puede producir efectos que uno no desea. Entonces, aquí uno procede entendiendo, decidiendo qué hay que hacer y haciendo. Cuando son escenarios más complejos, hay un proceso previo que es que hay que pensar un poco lo que uno está haciendo. Lo complicado es que uno debe pensar como los pasos más allá. Y en sustentabilidad nos pasa mucho eso. Uno cree que con un plan estratégico va a resolver. En realidad lo que produce es levantar problemas que estaban ocultos.
Pero entonces dice, pero ¿cómo? El plan no sirve. No, sí sirve, justamente sirve porque lo que estaba oculto sale para afuera. El pensamiento simple dice, no, pero entonces no sirve. Si el plan era para estar mejor y ahora aparecen los problemas es porque el plan no sirve. No. El pensamiento dice, lo que hace ahora trae consecuencias aparentemente negativas para que aparezcan los problemas y intentar resolverlos. Otro escenario aún más crítico son los temas complejos, donde uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Perdón? Ya. Lo complejo es cuando uno no tiene la certeza, no tiene la seguridad de cuáles son los pasos que siguen. Y va haciendo ensayos, ¿no? Va probando y va aprendiendo en la caminada. Este escenario de lo complejo es el escenario donde sustentabilidad se mueve. Porque ninguna iglesia sabe exactamente qué es lo que va a tener que hacer para salir de su crisis. No tenemos una ruta, haga esto. Ni siquiera el otro plano complejo. Estamos ensayando, estamos buscando, testeando, reconsiderando, volviendo a avanzar. Y eso nos coloca en este universo de los problemas complejos. Que no es ni malo ni bueno, es una forma de entender cómo trabajamos, ¿no? Hay un escenario cuarto que es el de lo caótico, que son las situaciones de crisis ingobernables, que a veces las iglesias también tenemos, ¿no? Cuando parece que ya todo se cae, ¿no? Por lo financiero, por la crisis, por las peleas, por los conflictos. Escenario caótico, y ahí ya entonces es ver cómo uno mantiene las cosas a salvo, a flote. La peor situación. Pero mayormente nuestra exploración de sustentabilidad, la que hacen las iglesias, se maneja en este campo, ¿no? Las situaciones complejas. Esa dinámica de cambios complejos está expresada en una frase que escribió Leonardo Boff no hace mucho, que me pareció adecuada compartirla, ¿no? Todo va aconteciendo procesualmente, evolutivamente, sometido a un no equilibrio dinámico. Él le llama eso caos, ¿no? Las cosas que cambian casi permanentemente, que busca siempre un nuevo equilibrio a través de adaptaciones e interdependencias. Y si uno piensa en esa frase, aquí está en portugués, es un poco la caminada de las iglesias. Siempre están saliendo de un punto de equilibrio para alcanzar otro. Siempre estamos en situaciones que no están estables, no son estáticas. Siempre algo le falta más miembros, les falta más puntos de predicación, les falta más pastores, siempre les falta, nunca está. Siempre están en un no equilibrio que lleva a buscar más procesos, nuevos procesos de cambio. Y esos son siempre adaptaciones e interdependencias. Entonces, ese paradigma de la iglesia prolija, quietita, dibujada por los niños, que tenemos como un paradigma, contrasta con esto. Iglesias en permanentes procesos de cambio, no ahora porque cambió la globalización y el internet, siempre estuvieron así. Siempre estuvieron queriéndose transformar, queriéndose llegar a donde no estaban, teniendo lo que no tenían. Entonces, esto completa esa idea de escenario complejo en que transcurren los procesos de cambio de las iglesias. Y ahí entonces ya entramos con algunas opciones en esas dinámicas, ¿no? Grupos de personas movilizadas, ¿no? Una imagen de alguna diócesis, de algún lugar, seguramente católica, de gente haciendo iglesia en la calle, digamos. No sé, sería alguna manifestación, una expresión. Pero gente reunida por la fe. Y aquí, ¿no? la imagen de los silos.
estructuras cerradas, contenidas por sí mismas, cuyo mejor funcionamiento es cuando nada sale y nada entra. Cuanto más hermético es un silo, mejor funciona. Donde si hay intercambio con el exterior es un problema, ¿no? Porque entonces el silo no funciona. Entonces ahí tenemos como algunas opciones, ¿no? ¿A cuál de estas iglesias uno cree que tiene que parecerse más? ¿Hacia cuál tenemos que tener una cierta inclinación? ¿La dinámica, la abierta, la que camina, o las que se parecen a los hilos? Opciones. Otras imágenes de opciones, ¿no? En el medio hay muchas alternancias, a veces una iglesia puede ser un poco de una cosa y al mismo tiempo un poco de la otra también, pero son como extremos para poder conceptualizar. Personas con un espejo, ¿no? Un espejo, se miran a sí mismas, caminan mirándose a sí mismas, ¿no? Sería otra imagen de un silo, algo parecido, volcado para sí mismo. Sí, una iglesia selfie con espejo volcada para sí mismo, tranquilo, hay muchos, pero cada uno se mira a sí mismo. O otras imágenes, ¿no? Servicio, comunión. Entonces, cuando hablamos de liderazgos, estamos hablando de estas opciones que tenemos por detrás. También vemos esas opciones en la organización, lo organizativo, ¿no? Cómo se estructura una iglesia. Un tema que a veces cuesta hablar mucho, ¿no? La respuesta más común es: la iglesia es como es y nunca fue distinta, ¿no? Uno escucha eso. Siempre lo hemos hecho así. No hay un modelo de organización, somos así. No es verdad. Siempre hay un modelo de organización. Puede ser más estructurado, jerárquico, como estas imágenes aquí, o puede ser una organización más horizontal, en red, que empodera ministerios, que tiene ministerios diversificados. Entonces, ahora las 6, en este marco de análisis, paradigmas, opciones y contextos, ¿cuáles son las 6 características que vamos a compartir, ¿no? Uno tiene que ver con esto, son predisposiciones, son mapas, formas de leer las cosas, ¿no? No es un saber hacer, es un saber pensar, un poder pensar. No es una capacidad de hacer un taller para eso y ya lo aprendió y ya está, no, es una forma de entender. Eso lo hemos aprendido con iglesias a las que acompañamos por mucho tiempo y puede hacer 20 talleres, hay personas que no cambian su modo de comprender las cosas, no lo cambian, no. Dicen que sí, pero no pueden, está más allá de su voluntad. Y no es una puja de poder, no es una puja de capricho, de ser terco, ¿no? Es no poder. Entonces, esas son predisposiciones. Y ahí aparecen 3, ¿no? Iglesias que tienen liderazgos que son positivos pueden leer y reflexionar los contextos. Pueden hablar de lo que está pasando a su alrededor. Pero ahí en el documento está dicho, sí, pero cuidado, no solamente hablar de la franja de Gaza y no saber quién vive al lado nuestro, ¿no? Qué pasa en el vecindario. Leer el contexto es eso, es saber qué pasa en Gaza, pero también qué pasa en el vecindario. Que conozcamos lo que hay en Gaza, pero también qué está aconteciendo en nuestro contexto inmediato, ¿no? Entonces, ese tipo de contexto, el de caminar. ¿Quién decía hoy que tenía polvo en los zapatos? Pastor Silvio. Decía, traigo polvo en los zapatos de Colombia y de Mozambique, ¿no? Bueno, leer los contextos, reflexionar, tiene que ver con eso, poder tener polvo en los zapatos. El segundo tema es discernir desde la identidad, tener esa lente luterana contextualizada
a partir de la cual toma decisiones. A partir de ahí piensa y decide. Entonces acá entran en juego muchos paradigmas. La identidad luterana en América Latina, es la misma ahora, esa identidad, se expresa hoy de igual modo que hace 30 años, hace 50 años. ¿Cuál es la lente de la identidad que hoy nos permite pensar como luteranos en América Latina? A veces uno solamente escucha identidad y escucha como que se repiten clichés, ¿no? Como que repiten pensamientos ya establecidos. Esto está diciendo no, son liderazgos que pueden discernir a partir de la identidad, no que repiten lo que aprendieron, ¿no? Y el tercer componente de pensamiento es el sentido de continuidad, de personas iglesias, liderazgos, grupos, comunidades, que pueden pensar de dónde vienen, que la iglesia no empezó hoy con ellos, y a dónde van, que la iglesia no termina con ellos. Lo opuesto a eso es el pensamiento autocentrado, ¿no? Esto empezó con nosotros y va a terminar con nosotros. Ahí no hay modo de anclar sustentabilidad. Sustentabilidad no tiene que ver con lo que hacemos hoy únicamente, tiene que ver con lo que va a acontecer mañana. Sentido de continuidad y sentido de cuerpo, lo colectivo. Sustentabilidad tiene que ver con redes. Las redes implican que hay cosas, muchas más cosas más allá de mí mismo. Y eso Pablo en 1 Corintios 12 lo llama el cuerpo de Cristo, ¿no? Las partes que se comunican, las partes que se conectan y hacen un cuerpo. Sustentabilidad va a poder funcionar, tener apoyo, respaldo, cuando se puede pensar en lo colectivo. Si se piensa en sí mismo, como comunidad, como congregación, como grupo, como ministros, como una parte, y no piensa en el todo, ahí difícilmente va a anclar un pensamiento, un enfoque de sustentabilidad. Entonces, esas son tres lentes, tres atributos, predisposiciones, coloco aquí. Vínculo con los contextos, el rol de la identidad, cómo la identidad es un elemento proactivo, y el pensar en el largo plazo y pensar en lo colectivo. Y esto debe haber alguna forma de aprenderlo y de enseñarlo, pero no es una cuestión así de un taller. Tiene que ver con otro tipo de caminada para transmitir estas convicciones. Ahora sí, algunas capacidades, elementos que se pueden enseñar. Podemos aprender enseñando. Liderazgos en iglesias sustentables desarrollan conectividad, gestionan redes, facilitan procesos. Todos nombres técnicos del poder trabajar con otros. Otros aquí en lo inmediato, otros aquí en el taller, otros que no estoy viendo. Esa primera capacidad es poder trabajar con otros. Tiene esas tres características, ¿no? Conectividad, trabajar con redes, facilitar procesos. Segunda capacidad, trabajan con creatividad e iniciativa. Si hacemos siempre las mismas cosas, vamos a tener siempre los mismos resultados. Entonces, hay un momento en que las prácticas deben cambiar. Si no hay ese cambio, las cosas van a dar los mismos resultados. Entonces, esa es una capacidad que se puede animar, se puede estimular. Animarse a dar un paso, a hacer algunas de las cosas que hace la Iglesia de un modo un poco distinto, ¿no? Cosa que se viene haciendo hace 20 siglos, ¿no? Y la última capacidad, que también se puede enseñar y aprender, es planificar, o planifican, ¿no? Líderes en iglesias planifican, cumplen lo planificado y rinden cuentas. Planifican, cumplen lo planificado y rinden cuentas.
Entonces, cuando estas tres cosas están presentes, uno ve cómo la Iglesia es capaz de ir dando pasos, ¿no? Varios de los ejemplos que hoy escuchamos en la mañana, la Iglesia de El Salvador, de Bolivia y de Colombia, uno puede encontrar muchos de estos elementos. En esos procesos de cambio encuentra muchas de estas piezas. Entonces ahí tenemos, ¿no?, las tres predisposiciones, tres capacidades y aquí las tres formas de hacer. Estamos terminando, es la última placa, después vamos a los grupos. Decía que es un descubrimiento, un análisis empírico, producto de la práctica. Esto hay que verificarlo, hay que contrastarlo con más investigación, y ahí entonces esperamos que el Instituto pueda contribuir a decir si esto es así o un poco distinto, un poco más complejo, un poco más rico, a fundamentar esta primera percepción que hoy estamos trayendo, después de algunos años de trabajar con los líderes de iglesias en América Latina. Entonces, hasta aquí llegamos.